Bueno, pues mi agradecimiento por haber sido invitado a exponer mis opiniones. Vamos, no sé quién maneja mejor esto. Bueno, pues el título de mi conferencia es, sin lugar a dudas, el eucalipto es una especie exótica. Eso es lo que no creo que ninguno de los que esté aquí presente lo invada, lo dude, pero no la consideramos invasora. Entonces, pues... oh. Entonces, voy a tratar de, mi presentación, pues comentar cómo llegó a España, cuáles han sido las circunstancias para que haya ido proliferando de forma tan importante, a tener una expansión superficial muy destacada, a considerarlo como un árbol solidario que promueve el desarrollo rural, porque fue el papel con el cual utilizamos nosotros el eucalipto en Etiopía, cuando tratamos de hacer un proyecto de cooperación, y no considerarlo una especie invasora, para finalmente pues, discutir algunos aspectos con lo que es el debate social que se viene generando. El eucalipto llegó a Europa, pues, con las primeras expediciones que hicieron los ingleses a Australia, en la cual trajeron una serie de material que fue identificado por algunos botánicos, no como especies de eucaliptos, aunque luego fueron a otro género, porque no sería descrito el género eucaliptos hasta 1788 como una especie por un botánico francés que estaba allí. Por parte de los españoles, pues también nos encontramos que fueron al Nuevo Mundo y se trajeron material que fue traído por el botánico Luis Ney y que fue estudiado por el botánico Antonio José Cabanilles. De manera que la entrada de los eucaliptos en España, pues la podemos destacar por la entrada de semillas, porque nos vienen las plantas y las semillas, y Cabanilles, pues, describe 5 especies de eucaliptos, de las cuales posteriormente pasarían a otros géneros y solamente uno mantendría como autor de la especie a Cabanilles. Es la memoria de la agricultura española en 1837, cuando, celebrada en la montaña del Príncipe Pío, señala que hay un propietario rural de San Juan de Espí que presenta plantas procedentes de Nueva Holanda, entre las que se encontraba, y estamos hablando de 1857, un ejemplar de Eucalyptus capitellata. Y la plantación de los eucaliptos, por lo tanto, podríamos decir que se sitúa en Cataluña desde un punto de vista más claro en Cataluña en los años 50. Sin embargo, el eucalipto en Galicia pudo ser anterior, procedente de Portugal, porque hay unos cuantos eucaliptos en uno de los pazos, en el Pazo de Rubiáns, en Pontevedra, pues que llega a tener unos tamaños y unas dimensiones relativamente importantes, y que lo consideran los propietarios, ¿no?, o los encargados, que se debió plantar entre 1810 y 1830, ¿no? Es decir, que es una especie que se inicia fundamentalmente en los palacios, en los pazos, en las grandes propiedades gallegas, que son propietarios que no mantienen la agricultura tradicional y que tratan de ser innovadores. Entre los más antiguos está un bosquete en el Parque de Castrelos, que se crea en 1860 y que se ha acercado uno de esos eucaliptos pues hace poco. La introducción en Galicia, otros lo atribuyen a Fray Rosendo Salvado, porque fue obispo en Australia y dice que envió familia, pero aquí tenemos una fotografía del año 1926 en que vemos a los paisanos llevando los terneros y que el paisaje posterior que se encuentra nos muestra que ya ha salido de los palacios y que está prácticamente por el campo. Podemos ver claramente que el eucalipto es la especie que está adornando. Parece ser que se debe de escapar de los palacios para ir entrando poco a poco por todo el terreno. No interviene. Sabemos que en Cantabria, Marcelino Saiz de Sartuola
el descubridor de Altamira, pues trae unos apuntes, importa en 1863 los primeros ejemplares, ¿no? Y escribe un libro que se llama Apuntes sobre la aclimatación del Eucalyptus globulus en la provincia de Santander. Y en Santander, pues, tenemos un eucalipto de 50 metros, que es el Eucaliptón de Viérnoles, ¿no? Y en Cataluña, pues en un artículo que se firma como PA en 1873, pues también nos habla de la presencia de Eucalyptus globulus hacía 10 o 12 años y que florecía y producía semillas, es decir, que estaba bien aclimatado en cuanto a esa respuesta de floración y fructificación, ¿no? Entre las ventajas del eucalipto, el artículo señala una de las más destacadas que han hecho de esta especie que sea famosa. Y es que para que el árbol se pudiera afianzar en el mundo rural tenía una característica muy destacada. Y es que era rechazada su ingesta por casi todos los animales. De manera que si un propietario quería ser forestal, además de hacer la plantación, se veía obligado a tener que cercarla con un coste importante. Mientras que si plantaba eucaliptos se encontraba con que no tenía la obligación de cerrarla. Y por lo tanto se manifestaba como un beneficio, una economía importante para él. Posteriormente, es otro catalán, Pedro Antonio Ventalló, con lo cual pensamos que los acrónimos PA se deberían a este farmacéutico de Tarrasa, escribe una publicación pionera en 1877 que se llama Los gomeros de Australia y la regeneración forestal de España. Hay que considerar el título que le da, la regeneración forestal de España. Es decir, que hay necesidad de una regeneración porque en España no hay bosques. Han sido todos deforestados. El libro señala cómo en la fecha en la que consideran data los más antiguos eucaliptos, indica la existencia en un jardín de Tarrasa de uno que con 10 años mide 23 metros de altura y 1,3 metros de circunferencia, y dice que se ha aclimatado en muchas provincias y publica pues ese libro, ¿no? Y posteriormente pues escribiría la repoblación forestal y el eucalipto en ella, pues por encontrarle con un árbol con unas ventajas muy grandes para la España deforestada. En Asturias sabemos que entra en 1870, que lo trae también en el palacio pues, de una familia noble, ¿no?, en Tapia de Casariego, que lo establecen y luego posteriormente entra en la literatura de mano de Clarín en Sobre la Regenta, donde hace varias alusiones al eucalipto, y entonces pues uno de los personajes es Frígiles, que es un conocedor extraordinario de agricultura y temas de naturaleza, y lo cita en 2 ocasiones con el eucalipto, y en el cual dice que está muy orgulloso porque después de más de 100.000 ensayos ridículos consiguió aclimatar al eucalipto en Vetusta, es decir, que no nos da a entender que tuviera un proceso fácil de su introducción. Pero más, el catedrático, jurista, escritor y rector de la Universidad de Oviedo, pues escribe en 1899 una monografía sobre Asturias en la que dice: en lo que nosotros podemos recordar, solo pareció cundir la afición al arbolado cuando se dio a conocer la especie de eucaliptos, tan propia para el saneamiento de comarcas, castigada por el paludismo, y para la utilización de suelos arenosos y estériles. ¿Y por qué el eucalipto provocó aquella inusitada actividad de siembras y plantíos? Ya ahora amortiguada, sería un juicio temerario afirmar que antes que el influjo salutífero de esa especie de berzas colosales, se tuvo en cuenta que el árbol creció pronto, muy pronto, y permitía al plantador ser a la vez aserrador y colector del producto. En Andalucía, la primera datación ocurre en Huelva, cuando los ingleses compran las minas de Río Tinto y entonces pues hacen ensayos porque se utiliza para las traviesas necesarias para los trabajos mineros, ¿no? Y su cultivo se generaliza por la provincia. Su difusión fue muy importante a lo largo de toda la región porque ya en 1906 pues, se publica los eucaliptos, su aclimatación y desarrollo favorable, principalmente en las clases globulus y resiníferos. Y ahí veis pues algunos de los eucaliptos que quedan, afortunadamente, en Doñana. Han dejado uno, pero precisamente el del Palacio, porque parece ser que les da sombra. O sea, en el Palacio de Doñana sigue manteniendo un eucalipto de grandes colosales, ¿no? Y no sabemos cuál es la razón por la que el Parque Nacional lo mantiene. En el País Vasco, dado el éxito que tuvo el pino radiata por la obra de Adán de Yarza, que se cargó absolutamente todos sus jaros y se hizo rico con la entrada del pino radiata, y se hizo árbol a utilizar
conforme se vieron los caseros que lo que costaba producir un pino radiata era la 20ª parte de un haya y tenía un valor similar o mayor, pues hizo que todos los caseros rápidamente pues, se dedicaran a plantar pino radiata, con lo cual el eucalipto pues, no entró nada más que cuando ya el Servicio Forestal de Vizcaya en 1921 decide acudir a hacer unas repoblaciones en los rasos en los que estaban convertidos esos montes que tradicionalmente habían sido destinados a pastos, y aquí vemos pues las fotos de 1920 en la cual pues los eucaliptos están siendo cultivados para llevarlos al monte. Y aquí tenemos en San Julián de Musques una repoblación mezclada de eucalipto y pinos insignes en el monte Posadero. Un aspecto del monte Gangure con una plantación de eucaliptos en fajas, o el monte Galdamés, preparación en fajas para plantación con eucaliptos. Podemos darnos cuenta por las imágenes que vemos que todo lo que rodea pues no son terrenos sin ningún tipo de bosque autóctono. El eucalipto se sitúa en la costa norte de Vizcaya, en zonas donde las heladas pues no son verdaderamente importantes. Sus crecimientos recomiendan su plantación. Aquí tenemos que en 2009, pues este árbol plantado entre 1860 y 70, pues medía 49 metros de altura y tenía un buen perímetro. Y que en 1924, un árbol plantado en 1885 en Paderne, pues había llegado a alcanzar 46 metros de altura, lo cual la sociedad intelectual de la época, los técnicos de la época, pues recomiendan y hacen unas monografías que se llaman de divulgación, ¿no? Que constituye y que se refiere a las plantaciones de eucalipto. El eucalipto sale de los pazos y poco a poco pues, se va instalando en el mundo real. Aquí tenemos alrededores de la ría de Vigo y pues eucaliptos grandes que adornan jardines municipales o son puntos de referencia junto con arbolado de menor tamaño sin que observemos eucaliptos a su alrededor. O vemos como en Badajoz, pues lo primero que se hace pues, en estas fotografías de principios del 20, pues son jardines de eucaliptos, ¿no? Y hoy día pues tenemos muchos eucaliptos pues distribuidos prácticamente por toda España como un elemento más de la jardinería, ¿no? Los eucaliptos se encuentran presentes en la provincia de Huelva desde el mediado del 19 en plantaciones promovidas por empresas, y ahí pues tenemos que hay arboretos donde prácticamente se han contrastado la plantación y el resultado de las diferentes especies de eucaliptos, ¿no? Entonces, aquí pues, aparece un Eucalyptus camandulensis de 8 años y 18 metros, y al lado pues, resinífera de 3 años y 6 metros, y como tenía este árbol, estaba en 1951, y este pues, es el árbol más grande del arboreto, un Eucalyptus cladocalis, que en 2018 pues, tenía ese aspecto. Su expansión superficial, pues en 1937, con origen en el Pazo de Mariñán, se cortan eucaliptos de grandes dimensiones, una troza de unos 75 por 2,50 y 10 toneladas de madera, que procede de un eucalipto de 47 metros de altura y que lo transporta a Serrarías del Mandeo para destinarlo a la firma Hacha y Zubizarreta de Bilbao, que lo destinó a la construcción de parquets. La especie posee muy diversos usos. La más importante pues, es la celulosa y, por lo tanto, es la que utilizamos absolutamente todos los días, ¿no? Por lo menos yo pienso que la inmensa mayoría de los aquí presentes es amigo del eucalipto, por lo menos en sus cuartos de baño. Entonces, saber que en Cantabria, pues una plantación de 1.100 eucaliptos por hectárea, con una producción media de 18 metros cúbicos por hectárea y año, a los 12 años se cortan 16 toneladas métricas. El 88% de la producción se destina a la celulosa y produce esta materia. De un individuo obtendríamos 42 kilogramos de celulosa, una caja de 48 rollos pesa 6 kilos, por lo que estimamos que un rollo pesa 100 gramos, de manera que un solo eucalipto nos produciría 420 rollos de papel higiénico. Es decir, que nos satisface de una forma muy clara una de las necesidades verdaderamente importantes a las cuales estamos obligados de consumir con productos propios y no exigirlos que no los produzcan otros. Otros productos, pues ya veis, hay miel de eucalipto, se han utilizado en cantidad de productos también por sus propiedades medicinales. Esa cuestión que ahora se dice de paseo por los bosques, pues se recomiendan paseo por los bosques. Yo cuando era joven era un tío eucalipto, pero hasta que un día mi tía, pues cuando le protesté y le eché la diatriba, pero me dijo, pero cala mi niño, si amigos tamén moito. Pues hay que saber que las opiniones nunca son únicas y exclusivas. Superficie y corte de eucaliptos en España,
Pues ahí tenemos las cifras que nos han dado, 585.000 hectáreas monoespecíficas, fundamentalmente de Globulus y Camaldulensis, centradas en Galicia con el 61%, y aquí las cortas de eucaliptos que se hicieron en el año 2009, porque lo forestal no es precisamente un sector que esté muy apoyado por el Ministerio en la promoción de sus servicios. Como bien sabrán todos los propietarios forestales que están aquí, los grandes apoyos que reciben por parte de la Administración en contraposición con la agronomía, que esa parece que no plantea ningún problema. Y el eucalipto se considera rentable en montes de calidad media y alta, siempre y cuando se pueda mecanizar y con productividades por debajo de 15 metros cúbicos por hectárea y año. No lo son. Bueno, pues aquí tenéis 404.000 hectáreas de eucaliptares, el número de pies arbóreos que existen en Asturias, en Cantabria, en Galicia. Vemos que Galicia pues, es la que posee el mayor número, 100.000, casi 100.000 de las eucaliptares más jóvenes, ¿no? Mientras que no ocurre en el País Vasco, en Cantabria. Galicia tiene 672.000 propietarios forestales, es decir, el 23% de la población, y tiene una superficie media cada propietario de 1,78 hectáreas, pero reunidas en 2 o 3 parcelas, de manera que el 80% de las parcelas tiene menos de 0,5 hectáreas. Y aquí imagináis, pues veis un tipo de propiedad gallega, como está distribuida a base de sucesivos repartos entre los hijos. Lógicamente, pues nos da producciones que no son rentables desde un punto de vista económico. O sea, ese es uno de los grandes problemas. Lo mismo que se acometió, pues como se llame lo agrario, ¿no? Pues se debería hacer una concentración parcelaria de la superficie forestal, y aquí tenéis también pues que en Asturias ocurre lo mismo en Sant Tirso de Abres. Tipo de propiedad que solo permite especies de crecimiento rápido y turno curto, es decir, cultivos arbóreos, para que el propietario, como ya decíamos a principios de siglo, sea silvicultor, pero requiere una concentración. Los cultivos de eucaliptos proporcionaron 5 millones de metros cúbicos con corteza de la madera, cortada en 2014, con una extensión de 633.000 hectáreas, lo que supone un porcentaje que es apenas el 3,9% de toda la superficie del país, pues supone el 61,7% de la madera que produce. Los eucaliptos, al ocupar el 3,9%, tienen una producción media de 8,81 metros cúbicos por hectárea. Es decir, que vemos que la inmensa mayoría pues no son plantaciones que son rentables. Con un 3,9% pues produce el 35,4% de la madera cortada. Aquí tenéis que la primera especie productora pues son los chopos, el eucalipto la segunda especie productora, porque es el chopo la primera, lo que pasa es que no puede incrementar su superficie porque prácticamente las choperas, que también son especies introducidas, porque son todos híbridos de especies euroamericanas, ¿no? Pues nos encontramos que los cultivos forestales, todos con especies exóticas, suponen el 6,4% de la superficie y produjeron más de la mitad de la madera cortada. Pues siglo y medio después, la superficie de eucalipto en la región, decían en el diario Montañés, 40.000 hectáreas, el 19% de la superficie forestal arbolada, concentra la mayor parte de todas las cortas y de la producción de madera en las industrias de Cantabria. Su aprovechamiento mueve casi 11 millones de euros anuales. En el ámbito asturiano, el eucalipto ocupa unas 60.000 hectáreas, el 6%. En el año 2016 produjo 850.000 metros cúbicos, el 70% de la madera cortada y una producción de 14 metros cúbicos por hectárea. ¿Por qué le llamamos un árbol solidario que promueve el desarrollo rural? Pues aquí tenéis una fotografía de 1906, que es el santuario Nuestra Señora de la Esclavitud en Padrón, y podéis ver que ya el eucalipto está adornando los alrededores de la iglesia, pero que veis que lo que hay detrás pues no es sino un bosque una masa autóctona de piedras y matorral, que en la actualidad pues podéis ver que esa masa autóctona de piedras y matorral pues se ha convertido en un eucaliptar, seguramente por la expansión de los más jóvenes, de los más viejos que fueron plantados antes. Según Confemadera, cerca de 70.000 propietarios forestales cortaron madera en Galicia, percibiendo 280 millones de euros por unas cortas de 7,5 millones de metros cúbicos, 37 euros el metro cúbico. En Galicia, el empleo del sector forestal genera 22.000 puestos directos y unos 50.000 indirectos. Para la Xunta de Galicia,
En la demanda interpuesta contra la especie por varios municipios, es decir, que ha salido ahora en estos días en los periódicos, señala que hay 111.000 solicitudes de corta cada año y los 300 millones de euros de beneficio anual se distribuyen entre 80.000 propietarios asentados en núcleos rurales. El eucalipto nítex, pues un gran productor, ahí tenéis una foto a los 9 años, y en trabajos realizados por neozelandeses en las tierras llanas de Lugo, pues han llegado a encontrar producciones de 35 metros cúbicos por hectárea de año, en periodos de 7 a 25 años. Para los propietarios forestales, pues el eucalipto nítex es la alternativa a la crisis del pino, según los dueños de montes. Los propietarios forestales del interior, en zonas productivas, pero con presencia de heladas, también desean el desarrollo en su entorno con cultivos más productivos, ¿no? Que ahí pues tenemos dos tamaños, implantación en todo el mundo donde se encuentren las condiciones adecuadas para los eucaliptos, donde podemos decir que España, pues o la cornisa cantábrica, es un auténtico beneficiario de poder disponer de un clima adecuado para una de las especies más productoras del planeta. Ya quisieran los finlandeses, ¿no?, pues poder plantar eucaliptos en su país, porque sin duda lo habrían llenado de ellos, ¿no? Y están también llenos de fábricas de celulosas que aquí, sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica las niega, ¿no? Esa es la realidad. La fábrica de celulosa en todos los países desarrollados nadie las cuestiona y solamente no las cuestionan en España. Yo creo que el mundo forestal debe de salir del armario, coño, y rebelarse una puñetera vez contra el dominio que han ejercido cierto tipo de opiniones. En Etiopía el eucalipto era un paisaje similar al gallego y contribuye al desarrollo. Cuando nos dieron el proyecto, ilusos de nosotros, pues tratamos de plantear las especies nativas de la zona, procurar conseguir ejercer lo que era el bien para los etíopes. Pero ¿qué nos encontramos en un país que tiene un índice, el 171 y 182, que nos dijeron que no querían las especies autóctonas, que ellos lo que querían era cortar madera, que precisamente las especies autóctonas ya no estaban porque se las habían cargado y no tenían interés en que volvieran a salir, que lo que necesitaban era comer todos los días. Con ellos pues hicimos plantaciones, decidimos cambiar, el eucalipto llevaba más de 100 años establecido en Australia y recuperaba tierras degradadas, era compatible con el ganado, que era el gran problema que existía en Etiopía. Sin cercar no se puede hacer ninguna plantación, plantando eucalipto pues no tiene ningún problema porque convive. Vemos que además se disminuye la erosión, es compatible y que bajo su suelo, bajo las plantaciones que hacíamos, pues encontrábamos que se producía la regeneración de las especies autóctonas. Entonces, pues participamos en estas subvenciones, la reforestación de zonas degradadas, ¿no? Estos eran las tierras en 2007 y este es el aspecto que tenía en junio de 2010 las plantaciones que habíamos realizado. De tal forma, pues, que el gobierno de Etiopía pues, nos dio a nuestro proyecto pues, un premio por haber logrado mejorar pues, la calidad de vida de una serie de familias. Pero no es una especie invasora. Aquí los invasores, ¿no? Pues lo tenéis que se han quedado sin cadenas y el otro pues está ahí pues, porque lo han plantado, ¿no? El conocimiento de los especialistas es ignorado. Una catedrática de edafología y química agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela dice: si para algunos el eucalipto en Galicia es considerado un problema y para los más benévolos como un mal menor, comprendan que para otros pensemos que es una oportunidad mal agradecida. Y cuando le preguntan los incendios en Galicia, pues más o menos viene a decir que cuando se dan las condiciones que se dan cuando se producen los incendios de incendiario, viento, tal, pues arde hasta la laurisilva en La Gomera, como ocurrió pues, 3 años después de eliminar un pinar de pino canario que había sido una repoblación, un compañero mío de estudios, ¿no? Elimina, planta laurisilva, les enfada a los propietarios, le queman el pinar, no le queman el pinar, le queman la laurisilva que ha plantado, más 250 hectáreas más de laurisilva que se supone que era un bosque intocado para el fuego. Pero cuando se dan las condiciones, todo arde. Sobre todo, pues, las ideas de muchos. Entonces, Francisco Díaz Viqueira,
un catedrático que es emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, un científico, es decir, que habla del suelo y de las propiedades del suelo, pues el 8 de abril en un periódico local considera que incluir a Eucalyptus globulus en la lista de especies exóticas invasoras no es un ejercicio teórico sin consecuencias. Por esta razón, la medida del Ministerio de Agricultura, que primero le dijo sí al comité científico, donde que dice que sí, a donde antes había dicho no, el comité científico, es clara, enérgica y acertada. También se manifiesta en relación con el carácter incendiario de los eucaliptos y aconseja, por eso, señores alcaldes, que no les quite tanto el sueño la erradicación del eucalipto en las fajas de protección, como eliminar su material, que recuerden tendrán que repetir cada 6 u 8 años. El eucalipto, porque lo que tenemos que pensar es que no se puede comparar un eucalipto con un bosque natural, ese es un maniqueísmo que parece cuando nos están hablando de los eucaliptarios, parece que nos están hablando de los bosques autóctonos, no están hablando de un maizal, de un patatal, no están hablando verdaderamente de un cultivo, con la única diferencia de que ese cultivo pues, va a tener 10, 12, 15 años, mientras que los maizales pues, van a ser más cortos, pues si nosotros vemos la extracción de nutrientes del suelo en trabajos que eran ya del año 85, pues resulta que el eucalipto pues, consume 44 veces menos que el heno de alfalfa, en nitrógeno 18 veces menos de fósforo que el heno de alfalfa, bueno, y ahí veis todas estas cosas. Y junto al consumo de agua, tantas veces dicho, ¿no?, pues vemos que los robles consumen 400 litros por cada kilogramo de materia seca que los consume un eucalipto, es decir, que multiplica por 1,3. Y ya no digamos cultivos como la soja, como la batata o como todos los cultivos de secano que ahora mismo han hundido el freático en media España. Y no hay ningún problema con ese tipo de aspecto. Las plantaciones de eucaliptos son procesos económicos, agronómicos similares a los cultivos anuales, salvo que sus turnos son más largos y exigen menos herbicidas, plaguicidas o fertilizantes. Y si los exigen, pues le ocurre lo mismo que a los cultivos, que a los monocultivos. Tienen que producir recursos económicos suficientes para que puedan ser tratados. Si no, pues habrá que abandonarlo y volver al bosque primigenio en aquellos sitios que lo puedan, que serían los terrenos agrícolas. Una opinión sin prejuicios. El eucalipto tiene las hojas dispuestas en un plano vertical, en lugar de estar horizontales como las de Europa. El follaje es escaso, es de un peculiar verde pálido sin el menor lustre. De ahí que los bosques parezcan ralos y sin sombra, porque de ese modo crece la hierba en todos los sitios soleados. ¿Quién dice esto? Pues lo dice Darwin, refiriéndose a los eucaliptares. Es decir, no está hablando del eucaliptar como un bosque que no sea capaz de permitir la coexistencia del resto de las especies. Un ejemplo de su impacto ecológico, pues aquí tenemos el abuelo de Chavín, que está en Lugo, cerca de Vivero, que fue plantado entre 1884 y 1886. ¿Por qué? Ahora tiene un perímetro de 11 metros y la primera rama aparece a 17, bueno, tiene 71 metros de altura y una copa de 26,8 metros. Su volumen total se estima en 75 metros cúbicos de madera. Fue declarado árbol del año o árbol protegido. No. Fue declarado. Bueno, no me sale. Bueno, esta plantación de eucaliptos se estableció por un industrial catalán que hizo una fábrica de electricidad y que la hizo con un canal que tenía a su lado el río Landro, que constantemente erosionaba la zona. Y para evitar que el canal pudiera verse afectado por las crecidas del río Landro, fue por lo que plantó eucaliptos. Entonces le llevaron a plantar 10 años después otros 50 eucaliptos y otros 544 eucaliptos más. Si no son talados, vamos a ver que sus características son de gran relevancia como sistema forestal. Bajo la cubierta de los eucaliptos se desarrolla un subpiso en el que lo que domina son castaños y robles, de unos 40 metros de altura y que reúnen toda la biodiversidad propia del bosque atlántico. En esta fraga con eucaliptos conviven alisos, fresnos, avellanos y otras especies de ambiente húmedo como el sauce, el helecho real, los arces y los abedules. Todos comparten un suelo que lleva recibiendo las alelopatías del eucalipto desde hace 120 años, ¿no? Y ninguno no ha regenerado. Las raíces del bosque nativo extraen el agua en competencia con los ecosistemas
radicales del eucalipto y no parece que haya habido ningún problema para que estos árboles hayan crecido. Aquí tenemos el Souto la Retorta, regenerado de avellanos y laureles, bajo el eucaliptar, en Mondoñedo, regenerado de castaño, aliso, pino, roble y abedul, bajo eucaliptares abandonados, en la Fraga del Eume, regenerado de laurel, avellano, manzano, azaevo, roble, castaño, bajo plantaciones de eucalipto, no naturalizaciones del eucalipto, sino bajo plantaciones de eucaliptos, porque precisamente de esa zona es de donde es mi familia, y recuerdo cómo eran las Fragas del Eume en los años 50 y cómo son ahora. O en Colunga, Asturias, pues aquí tenemos una de las especies más heliófilas, como es el abedul, como no tiene ningún problema para regenerarse bajo el eucalipto. O en Abadiño, en Vizcaña, regenerado de fresno bajo el eucaliptar. O en las provincias extremeñas, donde no tenía un buen comportamiento el eucalipto, pues vemos que hoy día los eucaliptares que han sido abandonados por su falta de producción, pues tienen regenerado de madroño, de encina, de filirea, de lorincera y de erica. Es decir, que el eucalipto y lo que no tienen son eucaliptos, no se regeneran bajo los eucaliptos. También los eucaliptares, con una gestión intensa, presenta elementos que llaman a este aspecto. Y vemos que en este lugar, que es una plantación de eucaliptos de 9 años, pues vemos que hay un gran regenerado de roble. No hay ningún problema. Pero no solamente eso, es que nos encontramos que precisamente en este robledal le ha dado por criar al búho real. O sea, este búho real, ¿qué pasa? Que no ha leído las revistas de impacto donde ponen que no deben de anidar en estos sitios. Pues ahí lo tenemos clarísimamente. Lo que pasa es que a los ensayos o los estudios los tienen que hacer, pues los parentales de la pollada de búho real cubren el suelo, no comparten las opiniones de muchos. El eucalipto es un árbol solidario con la fauna, la flora y el mundo rural. ¿Y cómo es posible que se pueda considerar como naturalizada e invasora de formaciones naturales a una especie cuyas semillas pesan 33 miligramos? Es decir, que carecen de cualquier tipo de reserva. Vemos aquí que todos los eucaliptos tienen un peso de sus semillas que es prácticamente nulo, es decir, son semillas que carecen por completo de ningún tipo de reserva. Solo pueden germinar y brotar si crecen en un terreno totalmente desnudo, en el cual puedan introducir su pequeña radícula. Por tanto, su capacidad de dispersión es muy reducida. Aquí tenéis una foto de semillas de Eucalyptus nitens, donde veis que el tamaño, pues comparado con la escala, que son de 3.000 micras, pues es prácticamente nada. Y cuando se ponen a germinar, pues ahí veis unos pequeños tallos, que decidme cómo estos tallos van a ser capaces de echar una radícula que sea capaz de entrar en un suelo que esté con bosque natural. Es decir, que no esté totalmente quemado, que es el sistema que ha tenido el eucalipto para colonizar, no para invadir. Hay que saber diferenciar entre colonizar e invadir. Él no invade el bosque natural, coloniza lo que son muy abundantes sitios quemados, que es lo que verdaderamente ha hecho que prolifere el eucalipto en zonas que no han sido plantadas. Cuando los comentarios del comité solo son opiniones, y yo digo, no proceden de ningún trabajo científico, porque por lo visto manejamos fuentes distintas. A mí se me ocurrió entrar en la web de Osayan, que tiene información procedente de 12.000 revistas científicas y, por lo tanto, más de 54 millones de artículos. Metí la palabra eucaliptos, metí la palabra invasor y le metí la palabra España y salieron 12 trabajos que reunían los 3 descriptores, pero en ninguno estaba la palabra invasor. La ya mencionada, Calviño, Cancela y García Rubido, muestra que a los 6 meses, es decir, cuando la plántula no es así, las plántulas de glóbulos que han sobrevivido al bosque, en el bosque nativo son del 0,024%. Eso es lo que dice su trabajo. O sea, vemos cómo se pueden hacer lecturas muy diversas del mismo trabajo. Otro, Catri, afirma que los factores que influyen en caracterizar a Eucalyptus globulus como especie naturalizada en español, nos lo dice en 2015, dice, son poco conocidos. Y eso que el eucalipto lleva 200 años en Portugal y resulta que en 2015 los científicos dicen que son poco conocidos. Fernández muestra que Eucalyptus globulus no tiene un comportamiento invasor en Portugal. El bosque natural formado por pequeños rodales,
porque no hay bosque natural importante de Quercus robur, Pirenaica, Faginia y el matorral de tipo garriga, son muy resistentes al establecimiento de eucaliptos glóbulos. Para Ferreira, eucalipto glóbulos genera una hojarasca de peor calidad que la del bosque natural, pero resulta que la producida por las hayas es aún mucho peor. O sea que pues, nosotros podemos hacer calificaciones y comparaciones que queramos, pero podemos buscar luego cuál es verdaderamente nuestro objetivo, el objetivo del mensaje que pretendemos difundir. El debate social, pues el punto de mira. Malicia, ignorancia o desarrollo rural. ¿Cuál de estas tres cosas son las que se busca por parte de la sociedad? Ken Thompson, un ecólogo británico de la Universidad de Sheffield, especialista en el conocimiento vegetal, pues nos dice en 2014 que los biólogos expertos en plantas invasoras y numerosos gestores del territorio ignoran casi por completo los sistemas beneficiosos de las especies introducidas. Añade que la condición de no nativa es una marca de Caín que asumen como una sabia y fácil precaución y dan por hecho que ninguna planta foránea aporta nada bueno, a menos que se muestre fehacientemente lo contrario. El conocimiento está al alcance de todos, solo cuesta 13, 20 euros. Papel destacado tuvo la renovación de la concesión del terreno que se había ganado al mar para la instalación de la celulosa en Lubrizán. Cuando se produjo, como era en terreno marítimo terrestre, pues el gobierno del PP dijo que sí, y aquí veis pues que los comentarios era una buena noticia para la empresa y la plantilla, pero mala para el resto del cosmos, que nadie se ría de la ría de Pontevedra. Buen chiste. ¿A quién se refiere con el resto del cosmos? Pues a los políticos cosmovisionarios que solo consideran el voto urbano o a aquellos que desean bosques utópicos, pero en los terrenos de otros, no en los suyos. Entonces, malicia, pues es intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Entonces, el Comité Científico de Flora y Fauna Silvestre del entonces Ministerio de Agricultura y Alimentación afirma: la especie exótica Eucalyptus nitens se encuentra naturalizada, pero si lleva 4 años en España. O sea, si las primeras plantas de Eucalyptus nitens, ¿dónde la han estudiado? Claro que si manejan catálogos pueden encontrar lo que quieran en los catálogos. En fase de expansión, y la suponen muy peligrosa debido a su carácter invasor, por su capacidad de dispersión, pero si solo llegan a dispersarse 16 metros. Si una semilla que pesa 0,33 gramos, que no tiene ala, que no tiene nada, lo único que puede hacer es dispersarse cuando se abre el fruto y caer la altura a la que estaba el fruto, es decir, esos 16 metros. Y en esos 16 metros lo que tiene que estar es totalmente desprovisto de vegetación, porque si hay vegetación, esa semilla no germinará. Ahora, si nos enseñan fotos, una vez que han pasado 5 años y no conocemos cómo era la situación en momentos anteriores, que se haga una secuencia. O por qué los trabajos se los acaban a los 18 meses y no a los 4 años. Es que cuando hacemos un trabajo de aclimatación de una especie, nos bastan 6 meses para decir que esos son los caracteres que van a tener que ser los definitivos. Conviene que esperemos un poquito más. Desde luego con el eucalipto llevamos ya, pues vemos que más de un centenar de años. Porcentajes que se deben a que la propiedad privada en el sector forestal atlántico es máximo. No se debe a su capacidad invasiva, se debe a su utilización por los productores forestales, que en Galicia son el 98%, en el Principado de Asturias el 55% y el resto son los montes comunales que están en la cordillera cantábrica con frondosas, que en Cantabria es el 28% y que en el País Vasco el 54%, porque la provincia de Álava aporta pues, un montón de terreno público que está también con bosque natural. Ignorancia, falta general de instrucción o de conocimiento. La eurodiputada de Izquierda Unida reclama que el Pleno del Parlamento Europeo sea declarado el eucalipto especie exótica invasora preocupante. El eucalipto, dice, genera graves problemas socioambientales, desde luego no a los propietarios, y recordó que sus raíces absorben grandes cantidades de agua. ¿Cómo es posible que sean capaces de convivir con el eucalipto un montón de especies naturales y alcanzar tamaños elevados si son grandes competidores de agua? ¿Dónde está el ejemplo de una fuente que haya sido agotada por un eucalipto? ¿Dónde nos los han presentado? En este sentido afirma que favorecen los incendios. Joder, como si los incendios no los provocara un pirómano. Que yo sepa, los eucaliptos no tienen el gen del pirofitismo. Quien tiene el gen del pirofitismo es la sociedad humana. Y en vez de criticar al eucalipto, lo que deberían de hacer era criticar a los pirófitos, que son pirómanos. Y verdaderamente eso sí que es una lacra social, no la plantación de eucalipto.
llevaría a un sistema de gestión más fácil. Y traen consigo plagas y enfermedades, como los males de Cristo, eso también es biodiversidad. El Concello de Teo, por el voto unánime de la Corporación Municipal, solicitó incluir el Eucalyptus nitens, ¿no?, como especie invasora. Y dice especies pirófitas invasoras, responsables del enorme impacto sobre la biodiversidad de nuestro ecosistema. Pero es que yo lo que me habría venido era trayendo fotografías del siglo XIX en Galicia para ver cuál era la biodiversidad que existía en el campo gallego, o en el propio campo, en los propios caseríos vascos o en las propias montañas. No habría nada más que verlo para que vea dónde estaba la biodiversidad que se ha recuperado fundamentalmente porque por el abandono de la agricultura y de la ganadería, porque ahora afortunadamente a la gente le gusta disfrutar de fines de semana. Como referencia alude a los incendios de octubre de 2017 en el que murieron 3 personas en Galicia, además de todas las vidas perdidas en Portugal. Y entonces pues nos queda que el eucalipto es el diablo verde, ¿no? Para la presidenta de la Diputación de Pontevedra, pues son una lacra para la naturaleza de nuestra provincia y no tiene sentido que la finca de Soutomayor esté repleta de ellas, acabando con la calidad no solo estética, sino también de su suelo. Un pazo que era propiedad de un señor que los plantó y se está hablando de valores culturales y tradicionales y, por lo tanto, el señor que plantó y que ahora, pues por no poder pagar los impuestos sucesivos, ha pasado a la Diputación. Llega una presidenta y dice que los eucaliptos que plantó cuando él era un crío y compró la finca, esos hay que cortarlos porque son malos. Hay que eliminar la presencia de una especie invasora, no protegida, que esquilma el suelo, que compite excesivamente con los demás elementos de la naturaleza, con los que no convive, tanto en luz como en agua y nutrientes del suelo. Y además los eucaliptos actúan como especie pirófaga, que facilita la propagación de los incendios. La sociedad urbana, poseedora de una imagen bucólica de fin de semana y de las opiniones de algunos colectivos, está desapegada del medio rural y de las necesidades de su propietario, por lo que está mayoritariamente en contra del eucalipto. Aquí tenemos pues cómo cortan los eucaliptos en una alameda de Albuquerque, Badajoz, ¿no? Pues porque, bueno, en fin, o estos, el Parque de María Luisa o en el borde de la carretera, verdaderamente eran ejemplos claros de árboles que estaban dispersándose y invadiendo la zona colindante. En algunos lugares, pues afortunadamente, han sido aceptados, ¿no? Incluso, pues, Ecologistas en Acción solicitó al rector de la Universidad de Córdoba que no cortara los 53 eucaliptos rojos de alturas superiores a los 20 metros en el campus de Rabanales. Fue porque esto era lo que estaban haciendo, ¿no? De investigación y conocimiento, no de opinión y gestión forestal, es de lo que están necesitados nuestros montes. De hecho, en Francia, pues el año pasado se celebró un congreso de eucalipto, sobre todo pues porque los franceses están interesados en la posibilidad de poder meter los eucaliptos resistentes al frío. No son tontos. Y conclusión. La desventura del eucalipto, como el de otras especies forestales, es que estamos totalmente olvidados de los medioambientales. Como hoy decía, en el Ministerio, en el Estado central, la política forestal la tiene una subdirección general y la política medioambiental la tiene un secretario del Estado. Es decir, que el desfase que hay es verdaderamente manifiesto y marcado entre las capacidades políticas de unos y otros. Entonces, es el mismo. Como cultivo leñoso se debe a la malicia, la ignorancia y el nacionalismo verde. Rechazan la verdad y no son capaces de aceptar que frente a las especies nativas lo foráneo pueda estar mejor adaptado a las condiciones locales actuales. Los bosques nativos fueron eliminados por sus ancestros y hoy les falta el suelo que verdaderamente los sustentaba. Pues gracias por soportarme.